Y ahora sí. Ok, entonces hoy día partimos con la clase de clima y vitivinicultura. Este mapa muestra las regiones donde se produce vino en el mundo. Ya están marcadas con morado. Y como dice ahí, en general, la zona vitivinícola está ubicada en el hemisferio norte entre el paralelo 30 y el 50, y en el hemisferio sur entre el 30 y el 45. ¿Ya? Eso coincide un poco con las zonas donde las temperaturas promedio son 10 y 20 grados Celsius, como está indicado aquí en esta línea azul y en la línea roja. Ahora, esto, como en todas las cosas, es en general, pero por ejemplo ustedes pueden ver acá arriba en Canadá, hay unos puntos de producción de vino. Ese punto más grande es el Valle de Okanagan, y eso está con una latitud más alta, pero ese es un lago. Entonces, la, la producción de uva, que son como 5.000 hectáreas, si no me equivoco, en ese sector, está alrededor del lago, y por ende está más protegido de los cambios climáticos fuertes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se ocupan estos índices climáticos? Bueno, el clima es un factor importante en la producción de vino, ¿ya? Así, cada una de las principales regiones productoras de vino pueden caracterizarse por condiciones climáticas templadas. Es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Que la vid se produce donde las temperaturas no son ni muy altas ni muy bajas en general. Esta tercera frase, ¿cierto? En que dice que, bueno, que el clima es uno de los principales impulsores de la tipicidad del vino. ¿De qué hablamos de tipicidad? Por ejemplo, los aromas, el color, los taninos. Esa es la tipicidad de un vino, ¿ya? Y puede estar, y está relacionada al clima, a las condiciones climáticas del año cuando se está produciendo, ¿ya? Esta última frase puede ser un poco más discutible o media polémica, porque ahí hay como distintas corrientes de pensamiento de qué es más importante, si el clima o el suelo, en el concepto del terroir, ¿cierto? Eh, pero acá este autor, de donde saqué esta cita, dice, en su opinión, el clima tiene un mayor impacto en el desarrollo de la vid y la composición de la fruta en comparación con el suelo y la variedad. ¿Cómo podríamos argumentar esto? Claro, si nosotros tenemos la misma variedad en el mismo suelo, pero en un clima frío versus un clima cálido, el vino resultante va a ser distinto en los dos lugares. Entonces, las condiciones climáticas, ¿cierto?, varían de año a año, ¿ya? Y estas variaciones son las que producen el efecto añada o las milésimes, como le dicen los franceses a los años que son mejores que otros, ¿cierto? Y estas variaciones en la añada, o sea, porque una temporada, no sé si ustedes han escuchado que, no sé, porque el KNS Reunión del 2013 o el 2015 es mejor que el del 2014, porque las variaciones por el efecto añado, ¿ya? Y esas variaciones de año a año están dadas en el rendimiento, la calidad y la tipicidad. ¿Y cómo se pueden dar? Por diferencias de temperatura o por una lluvia que haya ocurrido, eh, por mayor presencia de plagas, de enfermedades, etc. Entonces, cómo nos enfrentamos los viticultores a estos cambios climáticos? A este efecto del clima en la tipicidad o en la producción de vino. Por un lado, elegimos material vegetal, que el material vegetal son las plantas, ¿cierto? Correspondiente a la variedad o al clon de una variedad y al porte injerto que usamos, de acuerdo a las condiciones climáticas locales, para encontrar un balance entre el rendimiento y la calidad, ¿ya? Entonces, dado el lugar donde yo estoy, elijo la variedad que voy a producir. Dentro de la variedad podría hilar más fino y elegir un clon en particular, y todo eso injertado en un patrón o porte injerto que me ayude a adaptarme a ese sector. Por ejemplo, Maipo, ¿cierto? Si yo estuviera acá en Alto Jahuel o en Buin, son suelos franco-arenosos, que no llueve mucho, que falta un poco de agua,
Entonces podría buscar un portainjerto que se adapte mejor a la sequía, y en términos de variedad, una variedad que madure tarde, ¿cierto? Como el Cabernet Sauvignon, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? De la elección de la variedad del clon portainjerto, que se hace una vez en la vida del viñedo, ¿cierto? Antes de plantarlo, nosotros durante la temporada o entre años podemos cambiar las prácticas vitivinícolas para adaptarse a esta variabilidad climática. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, el momento en que empiezo a regar, cuánto riego, si deshojo o no deshojo la canopia para que le entre más luz a los racimos, si cosecho antes o cosecho después, etc. ¿Ya? Entonces, todas esas son prácticas vitivinícolas que el productor, el viticultor puede utilizar para hacer frente a estos cambios en la variabilidad climática. Entonces, en general, el crecimiento de la vid se acelera a medida que aumenta la temperatura hasta un óptimo de 25 a 30 grados. ¿Ya? Entonces ahí tienen otra pregunta de prueba: ¿cuál es la temperatura óptima para el crecimiento de la vid? 25 a 30 grados. Perfecto. A mayor temperatura que eso, ¿cierto? Se hace más lenta y se detiene aproximadamente entre los 35 y 38 grados Celsius. Y aquí, ojo con esto, porque de repente queda como la idea que si un día, ¿cierto? Yo estoy, no sé, pues en febrero, en San Felipe, y el pronóstico dice mañana van a haber 36 grados. Entonces dice, no, mañana las plantas no van a crecer, no van a madurar, se produce, algunos hablan del bloqueo de la madurez. Y bueno, hay que tener en consideración que los 35 grados no son todo el día, ¿cierto? Y los 35 grados no son en todas las hojas de la canopia, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener como en consideración que no existen los absolutos en biología, eso deberían haberlo aprendido hace mucho rato, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice se detiene a los 35 grados, no significa que hoy mañana van a haber 35 grados, las plantas no van a crecer. Si no, piensen en todas las plantas que crecen en zonas que son muy cálidas. No sé, por ejemplo, en Copiapó pueden haber 40 grados y las plantas crecen y la fruta madura, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ser muy absolutista en tomar estas declaraciones de que una cosa pasa o no pasa a cierta temperatura, ¿ya? Entonces, tomando en consideración que el crecimiento, ¿cierto? Aumenta a medida que aumenta la temperatura, se desarrolló el concepto del cálculo de los grados día, ¿ya? Y le pongo aquí en inglés cómo se llama, porque si en algún momento se encuentran con ello, que es el Growing Degree Days, ¿ok? Los grados día en inglés son los días grados de crecimiento, ¿ya? Y esto se basa, ¿cierto?, en la idea de que hay un aumento lineal en la tasa de crecimiento con el aumento de la temperatura promedio. Entonces, existen distintos índices climáticos, ¿ya? Cada uno tiene sus méritos, cada uno tiene sus complicaciones, ventajas y desventajas. Uno de los índices, ¿ya?, es el que le estoy presentando aquí, que toma la temperatura promedio de la temporada de crecimiento. Entonces, durante los 7 meses de crecimiento, que en el caso del hemisferio sur, ¿cierto?, donde estamos nosotros, es desde el 1 de octubre al 30 de abril, toma todas las temperaturas promedio y saca un promedio de esos promedios, ¿ya? Y en base a eso hace 5 grupos, clasifica las zonas en 5 grupos dependiendo de las variedades y el tiempo de madurez, o sea, son tempranas, más tardías, y cuáles se adaptaría a cada zona, ¿ya? Entonces lo divide en 5 grupos: clima frío, intermedio, cálido, caluroso y muy caluroso, ¿ya? Entonces es la temperatura promedio de la temporada desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, ¿cierto? La temperatura máxima menos la mínima partida por 2, dividido por el total de días. Fíjense que esto es desde el 1 de octubre al 30 de abril, porque hay uno de los índices que no es hasta el 30 de abril, sino que es hasta el 30 de marzo, ¿ya? Entonces ahí tienen otra pregunta de prueba: ¿cuál de los índices no considera el mes de abril en sus cálculos? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el índice de temperatura promedio de la temporada clasifica básicamente en 5 grupos.
1, 2, 3, 4, 5, que es donde se puede producir uva, y después otro que es muy frío y otro que es muy cálido para la producción, ¿ya? Entonces, si la temperatura promedio de la temporada de crecimiento, o sea, del 1 de octubre al 30 de abril, está entre 13 y 15 grados, es una zona fría, ¿ya? Si está entre 19 y 21, es cálida, ¿ok? Esa es un poco la idea. Entonces, tomando la información que obtuvimos para nuestro lugar, se desarrolló este cuadro que muestra qué variedades se adaptan mejor a cada una de estas zonas, ¿ya? Este cuadro lo desarrolló Gregory Jones, está acá abajo la cita, y Gregory Jones es un investigador que ha trabajado en el tema del efecto del clima, especialmente en vides, muy famoso, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan Gregory Jones Wine o Gregory Jones Climate, les va a salir un montón de información respecto a lo que ha hecho él. Pero, yendo a lo que nos importa a nosotros en este minuto, ¿cierto? Si la temperatura promedio del lugar en que estoy haciendo el análisis cae entre, por ejemplo, 15 y 17 grados, ¿cierto? Me dice que puedo producir estas variedades de buena forma, ya estas que están acá arriba. ¿Qué es lo que me dice? Que, por ejemplo, el Cariñán, en esta zona, en este lugar en que madura, o sea, que la temperatura promedio de la temporada es entre 15 y 17 grados, probablemente el Cariñán no va a madurar bien, ¿ya? De otra forma, te dice que el Cariñán necesita temperaturas más cálidas para madurar, o zonas más cálidas. Perfecto, ¿se entiende hasta ahí? Entonces, cuando tengan que hacer el trabajo del diseño de su viñedo, ustedes podrían ocupar esta tabla como una justificación para decir, sí, yo voy a plantar Pinot Noir, ¿ya? De la misma forma, usando esta tabla, uno podría decir o dudar, por ejemplo, hay viñedos en que en un mismo lugar tienen plantado Pinot Noir y Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Y uno podría decir, chuta, pero el Pinot Noir es más de zona fría y el Cabernet Sauvignon es más de zona cálida. Hay uno de los dos que está mal plantado, ¿cierto? Ahora, de nuevo, estos no hay nada absoluto, como les decía antes, y son recomendaciones, ¿ya? ¿Uno puede plantar un Cabernet Sauvignon en una zona fresca? Probablemente sí, pero no va a tener quizás la tipicidad del Cabernet Sauvignon, o va a costar mucho para que madure, o etcétera, etcétera. Y plantar un Pinot Noir en una zona muy cálida, lo mismo. No va a tener la tipicidad, o va a madurar muy temprano, o va a tener riesgo de deshidratación, etcétera. Entonces, vimos el primer índice que usaba la temperatura promedio de la temporada y que permitía clasificar zonas donde yo podría pensar en plantar estas variedades. Fíjense, en zonas muy cálidas yo podría plantar básicamente o uva de mesa o pasas, ¿ya? O algunas variedades que se podrían eh, adaptar a esas zonas más cálidas, y ahí entra de nuevo todo lo que habíamos mencionado antes de los manejos vitivinícolas para hacer frente a esas condiciones climáticas más adversas, ¿ya? Por ejemplo, en California, Cabernet Sauvignon se planta y se produce en lo que se conoce como el Valle Central de California, que es un lugar donde se producen uva de mesa y pasa, ¿cierto? Es un lugar, por ejemplo, Fresno, Bakersfield, son lugares en que las temperaturas máximas durante la temporada eh, de verano pueden llegar a 45 grados en el día, y en la noche pueden haber 28 grados, ¿ya? Entonces, muy cálido y temporadas muy largas. Claro, esos Cabernet Sauvignon se producen, maduran, etcétera, pero son de mala calidad. Y por eso un Cabernet Sauvignon de Fresno, de Bakersfield, ¿cierto? Vale $300 la tonelada, y ese mismo Cabernet Sauvignon producido en una zona mejor adaptada al Cabernet, como puede ser Napa o Sonoma, puede costar, en vez de 300, puede costar $5.000 la tonelada. ¿Se fijan? Entonces, esta es una guía como para poder elegir una variedad que se adaptaría a nuestra zona. Siguiente, ¿alguna pregunta con respecto a ese índice y cómo usarlo?
Nada. Espero que todavía estén ahí. Segundo Profe, índice, dígame. usted dijo que había que dividir 5 grupos, ¿eran los 5 grupos de frío, templado, eran esos los grupos o hay que dividir en meses la suma térmica? Son, claro, mira, la división son estos 5 grupos, ¿cierto? Frío, intermedio, templado, cálido, muy cálido. En este cuadro, el cálido y el muy cálido lo pusieron juntos, si te fijas, por eso hay 4 grupos nomás. Pero si vuelves a la clasificación inicial, lo podrías clasificar en frío, intermedio, templado y cálido. ¿Te fijas? Frío, intermedio, templado, cálido, muy cálido. Ahí están los 4 grupos que mencionaba en la diapositiva anterior. No sé si esa era tu pregunta. Sí, esa, gracias. Ya, perfecto. Entonces, segundo índice que vamos a hablar es probablemente el índice más utilizado, ¿ya? Que fue desarrollado por Winkler, que fue un profesor de agricultura de California, que trabajaba en UC Davis, y que lo desarrolló con otro profesor que se llama Amerin en el año 1944. Winkler, y se conocen como las regiones de Winkler, ¿ya? Propone 5 regiones en base a la acumulación de los grados día, ¿ya? Y toma la temporada de crecimiento desde el 1 de octubre al 30 de abril, igual que el índice que acabamos de ver, de Jones, ¿ya? Entonces, son 7 meses, son 214 días. Ahí tienen otra pregunta. ¿Cuántos días considera el índice de las regiones de Winkler? 214 días. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que propone Winkler? Uno empieza a sumar grados días desde el 1 de octubre, ¿cierto? Hasta el 30 de abril, y se hace estos grados día en base 10. O sea, todos los días que tenga un promedio sobre 10 va sumando grados día. Entonces, ¿ya? Solo se acumulan valores positivos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el 1 de octubre la mínima fue 5 grados, ¿cierto? Y la máxima fue 12, me da el promedio menos de 10, si le resto 10 me da negativo, no se considera, ¿ya? Se considera como 0 nomás. Entonces no se acumularon grados día ese día. Y se usa base 10 grados Celsius porque bajo esa temperatura el crecimiento es muy bajo. Entonces, existen un montón de índices climáticos, ¿ya? Y hay algunos que se desarrollaron porque critican, por ejemplo, que parta este índice de Winkler, que es el más usado, el 1 de octubre, cuando hay zonas, por ejemplo, que la fruta brota el 1 de agosto, ¿ya? Perdón, las plantas brotan el 1 de agosto, el 15 de agosto, ¿ya? O que estos días en que hace mucho calor, que hay 40 grados, que las plantas crecen menos, el índice de Winkler igual suma grados día, ¿ya? Entonces hay algunos índices que han tratado de cambiar eso, pero en general, como para tomar decisiones, las regiones de Winkler andan bastante bien. Y es al final el índice más usado en todo el mundo. Entonces, Winkler clasificó las regiones en 5, ¿ya? La región 1, que es la más fría, va entre 850 y 1389 grados día. Entonces, cuando yo aplico la fórmula, ¿cierto? Y la sumatoria me da entre 850 y 1389 grados día, es región 1. Y esa es la región más fría, ¿ya? Lo mismo, después, región 2, entre 1389 y 1667, y así sucesivamente. Entonces, la región 1 es la más fría, la región 5 es la más cálida, ¿ya? Entonces, Winkler clasifica las regiones en 5, desde la más fría siendo región 1, la más fría, y la más cálida región 5. Y esto lo vamos a ver en más detalle cuando hablemos de variedades, pero también propone, en base a las regiones, cuáles variedades se podrían plantar en cada uno de esos lugares. Es otra justificación que podrían usar ustedes cuando hagan el proyecto de qué es lo que van a plantar, ¿cierto? Ustedes dicen, mira, el lugar que elegí corresponde a una región 2 de Winkler, que es fría, ¿cierto? O templada, de las más frescas,
Entonces voy a plantar variedades que maduren temprano. Y dicen, y por eso yo voy a plantar semillón. Listo. ¿Ya? Entonces Winkler separa en 5 las regiones, la 1 la más fresca, la 5 la más cálida. Aquí yo les muestro una tabla que hice, que es similar a lo que van a tener que hacer ustedes con la información de clima que van a descargar de la página que les mostré la semana pasada, ¿ya? Para su trabajo. Entonces aquí yo tomé información de distintas localidades, ¿cierto? Ordenadas más o menos de norte a sur. Porque no me acuerdo si Lolol y Litueche están cambiados, Ototí, güey. Como uno está más a la costa, se me enreda un poco de norte a sur. Pero aquí está calculado el índice de Winkler, ¿cierto? Del 1 de octubre al 30 de abril, y calculada la suma de grados días al 30 de abril, que es la última línea, y a qué región correspondería. ¿Ya? ¿Se entiende? Y se acuerdan que yo les contaba que las temperaturas o el clima en Chile no variaba tanto de norte a sur, sino que variaba más de este a oeste. Bueno, también lo pueden ver en este caso. Por ejemplo, con Barbalá, no, perdón, Pirque, que es zona 3, acá en la zona central, Limarí también es zona 3, y Lolol también es zona 3, ¿cierto? O región 3. Entonces, esas variaciones en Chile son más hacia la costa que de norte a sur. Obviamente, si yo me voy a Teodoro Schmidt, ¿cierto? Que está en la región de la Araucanía, ya estoy en zonas frías, ¿ya? Si se recuerdan, voy a devolver, la región 1 de Winkler parte en 850 grados día. O sea, menos de eso se considera como que no es suficiente para madurar la fruta. 850. Teodoro Schmidt está en 982. ¿Ya? O sea, está en la parte baja de una región 1. Entonces eso es importante considerarlo para la elección de la variedad, para pensar cuántos kilos podría producir, porque mientras más kilos más me cuesta madurar, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya se los mostré. Casablanca y Litueche, que están separados por varios kilómetros, pero como son costeros, son bastante similares. Ya lo habíamos comentado eso. Lo mismo información de la tabla anterior, pero puesta en gráfico, donde pueden ver cómo las distintas localidades tienen acumulación de grados días distintos durante la temporada, ¿ya? Y hay algunas que son más rápidos, otros que llegan más alto, otros que acumulan menos grados, ¿ya? Estos gráficos están todos con la misma escala, máximo 2500 grados días por temporada, y desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Entonces pueden hacer una comparación rápida de cómo varían la acumulación térmica, ¿ya? O cómo las regiones cambian. ¿Se entiende esto, no? ¿Alguna duda? No, profe, yo ya se entiende. ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré este mapa en la primera clase, donde les mostraba cómo las regiones de Winkler, acá del 1 al 4, cambiaban a medida que, o sea, de norte a sur y de este a oeste, ¿ya? Entonces, de nuevo, ahí está la región 1, que acumula entre 850 y 1400 grados día, hasta la región 5, ¿ya? Aquí hay un acercamiento. Este gráfico o este mapa yo lo hice el año 2012 de haber sido, ¿ya? Entonces, miren, fíjense en Pirque, el año 2012, que debe haber sido con información hasta el 2011, puede ser. Pirque acumulaba 1400 horas frío, 1368, y caía en región 1. Y este de acá, Pirque, que está hecho con datos del año 2010-2011, cae en región 3, porque acumula 1800 grados, ¿ya? Para que después que vamos a hablar un poco del cambio climático. O sea, estos datos 2010-2011, no, perdón, 2019-2020, y estos son datos más o menos, deben ser de 2010-2011, cómo han aumentado las temperaturas. Ya, llevamos 2 índices ya, el de temperatura promedio del año y el de Winkler. Hay otro índice que de los más conocidos, que es el índice de Hagelin,
¿ya? Y que se ocupa en zonas productivas de latitudes más altas. ¿A qué me refiero con latitudes más altas? Por ejemplo, cuando veíamos en la primera diapositiva el mapa del mundo, cuando estábamos en las latitudes de 45, 50 grados, por ejemplo en el norte de Europa, el índice de Winkler no andaba tan exacto porque en esa zona, si bien hay menor temperatura, como los días son más largos, eso ayudaba a que las plantas maduraran, ¿ya? Entonces, este índice, que también va del 1 de octubre al 30, no, este es el que va del 1 de octubre al 31 de marzo, ¿cierto? Ojo, ¿cuál es el que no ocupa 7 meses sino 6 meses? El índice de Hagley. Este se ocupa en esas zonas más de latitudes más altas para hacer una corrección, que es el factor K que está acá al fondo, dado por la latitud y los días más largos. ¿Mm? Nosotros en Chile no lo usamos, o sea, a menos que fuéramos a plantar, qué sé yo, pues más allá del 40, que el 40 o el 42 sería, no sé, pues, Valdivia, cosas así, ¿ya? Ahí se podría ocupar este índice. Y este índice también tiene su clasificación en 5 grupos, donde desde demasiado frío hasta templado cálido, ¿cierto? Si se fijan, este no habla de zonas cálidas, no está pensando en plantar uva de mesa ni producir pasas, porque obviamente está en una zona mucho más fría, ¿ya? Y este índice de Hagley, como dice acá abajo, considera solo 6 meses porque asume que en nuestro caso abril no aporta la madurez, ¿ya? La fruta ya no alcanza a madurar en abril. Entonces, por eso que ocupa 6 meses y no 7. En el caso del hemisferio norte, sería octubre en vez de abril, ¿ya? Porque en el hemisferio norte la suma térmica va del 1 de abril al 30 de octubre, ya en el caso de Winkler. En el caso del índice de Hagley sería del 1 de octubre al 31 de marzo, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan que existen distintos índices climáticos, que algunos buscan mejorar datos o resultados que dan para zonas particulares, ¿cierto? Y que algunos ocupan 6 meses y otros ocupan 7 meses. Finalmente hay uno que se llama días grados biológicamente activos, ya que fue desarrollado por Gladstone. Este, si no me equivoco, es neozelandés o australiano, uno de los dos, pero es de ese lado. Y este es mucho más complicado, porque toma en consideración que el crecimiento no es lineal, ¿cierto? Un poco lo que hablábamos, que la temperatura óptima de crecimiento era entre los 20 y 25 grados, que sobre los 35 disminuía. Entonces, trató de tomar en consideración todas esas variables para desarrollar este índice de grados biológicamente activos, pero es muy complicado, ¿ya? Así que ni siquiera les puse la ecuación porque no lo vamos a ocupar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dígame. muchas veces lo más complicado tampoco es como tan acercado a la realidad, pero usted nos había mencionado que el índice de Winkler es bastante usado. En un caso futuro, si se nos propone también a nosotros, o en el caso del trabajo, bueno, ya nos dijo que teníamos que usar el de Winkler, pero ¿cuál nos recomienda en realidad como usar, o cuál usted por experiencia viste como que el más preciso o que entrega buenos datos como para establecer un huerto en cierta zona? Mira, es una muy buena pregunta y al final uno también tiene que usar el índice que tenga la mayor cantidad de información acumulada en el tiempo, ¿ya? Entonces, como te decía, las regiones de Winkler se usan mucho en muchas partes del mundo. Entonces, entonces hay más información respecto a qué variedades funcionan bien en cada una de ellas, ¿ya? El índice de Hagley, por ejemplo, que yo te decía, se ocupa cuando las latitudes son muy altas. Entonces, si tú fueras a plantar de nuevo, ponte tú en Coyhaique, en 20 años más, ¿cierto? Quizás ahí deberías ocuparlo y vas a tener que ir a buscar información de lo que se ha plantado en Alemania, en Austria, etcétera, en esas latitudes. En general, como el índice de Winkler es el más usado, es el que tiene más información que uno podría ocupar
para validar su decisión, ¿ya? Yo siempre he ocupado el de Winkler, y dentro de todo anda bien, ¿ya? Como dices tú, de repente las cosas que son demasiado exactas, o como es que dicen, lo óptimo es enemigo de lo práctico, no me acuerdo cómo es. El índice de Winkler todavía funciona bastante bien y te da indicaciones bastante buenas, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta al respecto de eso? Miren, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo tienen que ustedes, ¿se acuerdan? Yo les mostré esta página de dónde descargar la información para el trabajo. Bueno, vamos a ver si me puedo meter desde acá. Aquí está. Ya. ¿Ven ustedes la página web ahora o siguen viendo mi presentación? Sigue viendo la La presentación. presentación, profe. Sí, esto. A ver, entonces. Ya. Ahora deberían estar viendo la página web, ¿o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos, para este ejemplo, voy a ocupar una zona que ustedes no vayan a ocupar en su trabajo. Entonces, Socaire, en San Pedro de Atacama. No sé si ustedes conocen Socaire. Está a 2.400 metros de altura, como a, si no me equivoco, son como 40 minutos de... No, no son 40, es media hora de San Pedro de Atacama hacia el interior. Ah, perfecto, sí. Y a mí me tocó trabajar aquí con unas plantaciones de las comunidades aymara, atacameñas, perdón, comunidades atacameñas que tienen en esta zona, plantaron viña. Y cuando a mí primero me llamaron para ir a plantar, bueno, yo hice esto mismo, de calcular los grados días, que sé, un montón de cosas, le dije, esta cuestión no va a funcionar. Pero después me dijeron, mira, venga a ver cómo crecen las plantas, y efectivamente crecen. Bueno, entonces nos vamos a Socaire. Vamos a pedir la estación de Socaire, ¿cierto? Vamos a pedir la temperatura mínima, la temperatura máxima, diaria, desde el 1 de octubre del 2019, para tener toda la temporada, hasta el 30 de abril del 2020, ¿ya? Y lo vamos a pedir como tabla Excel. Bien, entonces, yo me descargo los datos, ¿cierto? Vamos a meter acá, segunda clase. Yo lo había descargado, por cierto, no funcionaba, pero vamos a San Pedro de Atacama. Listo. Me descargo los datos. Yo abro el archivo. Aquí está el archivo. Y lo primero que hago es lo limpio un poco, elimino estas líneas de acá que no me sirven para nada, ¿cierto? Elimino esta de acá abajo, que tampoco no me sirve, me molesta. Ya. Y aquí está la información. Entonces, tengo la información, la fecha, ¿cierto? Y tengo temperatura del aire mínima y temperatura máxima. Esto de acá significa cuántos de los datos provienen de la estación que yo pedí, ¿ya? Porque si se cayó la estación, a veces ocupan una estación cercana para tomar ese dato, ¿ya? Entonces, esta información por ahora no la necesitamos, la eliminamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Winkler, ¿cierto? Winkler. ¿Qué es lo que dice Winkler? Un grado día, vamos a poner grado día Winkler. Un grado día es igual a el promedio de esto, ¿cierto? El promedio de las temperaturas sobre 10 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice ahí? Este día yo sumé 0,8 grados día, ¿ya? Y esto mismo lo copio para abajo. Hasta el 30 de abril. Ya. ¿Por qué es bueno este mes para hacer, o sea, este año para hacer la explicación? Porque este año fue bisiesto, ¿cierto? Entonces,
tengo que eliminar ese día, porque el cálculo del el índice de Winkler considera 214 días, ¿se acuerdan? Entonces tengo que sacar esto. Lo elimino, listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me falta un dato? Puede ser que justo este día, el 10 de octubre, la estación falló y no tengo ese dato. ¿Qué puedo hacer? Lo más fácil es tomar la temperatura promedio, o sea, sacar un promedio del día anterior y el día siguiente, ¿ya? Y meterlo ahí para hacer el cálculo. ¿Ya? Eso se puede hacer. Si me faltan varios días o semanas, ya se empieza a complicar, pero cuando le falta un puro día, pueden solucionarlo así, más que dejar el número 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Hay días en que me da negativo. ¿Qué era lo que decía el modelo de Winkler para los días en que da negativo? ¿Quién se acuerda? Como 0. Se tomaba como 0, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer dos cosas, o borrarlo aquí, o una solución un poco más elegante, ¿cierto? Que es, si este valor es menor que 0, poner 0, y si no, poner el valor de 2. Veamos si me resulta. No, me equivoqué. Me las di de historia y no me resultó. ¿Por qué no me resultó? Si de 0 es menor que 0. Ah, no, si de 2 es menor que 0. Si de 2 es menor que 0, entonces 0, si no, ahí está, ya. Entonces con esa pregunta me debería arreglar todos esos problemas. Veamos. Ahí le puso 0, ¿cierto? Si no, como les dije, los pueden borrar y lo pueden usar igual. Ya. Entonces, lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Es la sumatoria, la acumulación de grados día. La acumulación. Entonces, la acumulación, el primer día es ese día, el segundo día es el día anterior, más el día actual, y se van sumando. Para abajo, sumo todos los grados día, tatán, y me da que Socaire, perdón, me da que Socaire tiene 1162 grados día, ¿ya? ¿Se entendió cómo calcularlo, no? Sí, profe. Ya, ¿ven? Sí, no, es súper simple. Si ustedes descargan los datos, hacen estos cálculos y después la sumatoria me va a decir que da 1162 grados día. Entonces, si yo voy, a ver, ¿cómo se llama? Me voy a la presentación. Tengo que compartir de nuevo. Compartir la presentación. Winkler, ¿cuánto me da? 1100 y tanto, ¿cierto? Entonces, 1162, si no me equivoco. Entonces, Socaire cae en región 1. Perfecto. Región 1. Y eso es todo. ¿Ya? Esa es la forma de hacer el análisis de un lugar en particular en base a las temperaturas y clasificarlo con un índice climático. Podrían hacer lo mismo con el índice de la temperatura promedio, ¿cierto? Que no sería tan difícil, es cosa de ocupar los mismos datos y sacar el promedio, usando la fórmula que sale ahí, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos índices les va a servir. Bueno, llevamos 40 minutos de clase, entonces vamos a hacer una pausa. Son las 9:15, volvemos a las 9:30, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos recién? Profe, había una fórmula que decía, creo que fue la última, la de Hoagland, ¿Jacqueline? que ¿Ya? decía decía coma 0. Sí. ¿Ese nada que ver? ¿Estaba mal o está bien? No, así está la fórmula y esperaba que nadie me preguntara porque no caché por qué era. Pero debe ser porque también si es negativo se toma 0, algo así es. Ahí ya se me enredó, pero
también me llamó la atención y no caché por qué era. Así que me pillaste. Gracias por eso. Perdón. Y más encima quedó grabado. Ya, pues. Hacemos una pausa, volvemos a las 9:30. ¿Ok? Ok. Ahí sí. Todavía. Ya. Profe, tengo una consulta. Sí, perdón, es que no me había puesto el audífono, pájaro. Ya, dale. Bueno, si sembramos, bueno, si cultivamos una variedad que no es apta por la temperatura en una localidad, Ujú. ¿le bajaría el valor a la hora de comercializarlo? Buena pregunta. Y como en todo, la respuesta es depende. Porque, por ejemplo, cuando tú miras Limarí, Limarí es una zona que según las regiones de Incler es más bien cálida, ¿ya? Pero si tú plantas ahí un chardonnay, que al final lo terminas cosechando temprano, por distintas razones, es de muy buena calidad, ¿ya? Y el chardonnay de Limarí, por ejemplo, tiene un mucho mejor precio que el chardonnay de Casablanca, que quizás es una zona que clasifica mejor como zona fría. De la misma forma, los Syrah, por ejemplo, que son considerados como de zonas más cálidas, cuando están plantados en la costa, en zonas más frías o más al sur, tienen una tipicidad distinta que le da también un valor mayor, ¿ya? Entonces, de nuevo, todas estas son guías eh, y después con la experiencia van a ir viendo dónde se pueden empujar un poco las fronteras, como les gusta decir, ¿cierto? Romper un poco el molde, pero efectivamente hay algunas variedades, lo vamos a ver después, pero por ejemplo, el Carmener, ¿cierto? Es una variedad que tiene unos compuestos que se llaman metoxipiracina. ¿Ya? Las metoxipiracinas son un aroma a pimentón verde. Las, las metoxipiracinas se degradan con la temperatura. Entonces, necesita estar plantado en una zona un poco más cálida para eliminar ese olor a pimentón verde, porque ese no es un aroma que uno busque. Entonces, si tú plantas un carmener, por ejemplo, en Lleida, va a estar pasado metoxipiracina y no lo vas a poder vender. ¿Ya? Entonces, ahí en ese caso, se cumpliría lo que dices tú, que tendría menor valor. Pero si plantas, por ejemplo, en Lleida, ahora están plantando, por ejemplo, Cabernet Franc, que Cabernet Franc tiene un poco menos de metoxipiracina, o están plantando Grenache, ¿cierto? Hay un Grenache de Casa Marín. Casa Marín es una viña que está ahí en San Antonio, que tiene tiene un Syrah y un Grenache ahí de clima frío, muy, muy interesante. Y si tú miras como las recomendaciones, quizás no es el mejor lugar para hacerlo, pero dado el manejo vitivinícola que le dan y la fermentación que hacen, el manejo en la bodega, da unos vinos muy interesantes. ¿Ya? Entonces, como todo, depende. Pero buena pregunta. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces vamos con cambio climático. Si ustedes buscan cambio climático y vino, hay una cantidad de información impresionante, ¿ya? Aquí yo tomé un artículo que es del diario The Guardian, que es un diario inglés, ¿cierto? Que habla de cómo el cambio climático transforma el vino, está transformando el vino británico. Imagínense pensar que se produzca vino en Inglaterra, ¿ya? Pero bueno. Y aquí, este es un artículo del 7 de mayo del 2013, si quieren verlo, o sea, si quieren leerlo, lo pueden buscar en internet. Entonces, este artículo dice que la temperatura promedio en esta localidad ha subido 1 grado con respecto a lo que era en el siglo XX, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya, qué bueno. Entonces, este aumento de 1 grado, ¿cuál es el efecto de un aumento de 1 grado en la temperatura promedio en los índices que estuvimos viendo recién, los índices climáticos? Entonces, ¿te acuerdas la región
las regiones de Winkler tenían un mínimo y un máximo, donde se clasificaban en esa región. Ya, supongamos que estamos viendo un lugar que estaba justo en el medio de estos dos, ¿ya? Si nosotros agregamos, o sea, si la temperatura promedio de la temporada sube 1 grado Celsius, el nuevo valor, ¿cierto? Si estaba en 1120, va a ser 1334. ¿Por qué? Porque le sumamos los 214 grados día. ¿Se acuerdan que el índice de Winkler consideraba 214 días? Y que les dije que eso era importante y iba a hacer una pregunta en una prueba. Si sube 1 grado Celsius por día, en promedio, sube 214 grados día la temporada. Entonces, claro, en el caso de la región 1, todavía estamos dentro. En el caso de la región 2, por ejemplo, esta localidad ficticia que estamos revisando, que antes sumaba 1528 grados día y está en la parte central de la región 2, ahora pasó a ser región 3. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Este pasó de 3 a 4, de 4 a 5, y bueno, el 5 que es más amplio que hoy mismo. Pero ese es como el efecto de un aumento de 1 grado Celsius la temperatura promedio durante la temporada, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, esa región 2 pasó de región 2 a 3. El mismo artículo de The Guardian muestra para el año 2080, ¿cierto? Utilizando el índice de la temperatura promedio de la temporada, que yo se lo mostré, fue el primero que les mostré, cómo cambiaría el mapa vitivinícola de Gran Bretaña, ¿ya? Y si se fijan, de nuevo no se me olvidó prender el puntero. Si se fijan, gran parte de la isla podría producir Merlot, ¿ya? Y zonas que pueden producir Chardonnay y Pinot Noir. Actualmente están empezando a plantar estas variedades tradicionales, como le llamamos. Antes usaban variedades híbridas que son más resistentes al frío y a las enfermedades. Pero este podría ser el mapa vitivinícola de Gran Bretaña para el año 2080, dado el cambio climático. Entonces, ¿a qué nos referimos con el cambio climático? ¿Cierto? Me imagino que han visto gráficos similares a este, donde muestran cómo las temperaturas han variado respecto a alguna línea. Por ejemplo, en este caso dice, al promedio del año 60 al 90. De esos 30 años, el promedio es aquí, 14, 0. Entonces, toda esta época fue con temperaturas menores y ahora las temperaturas han ido aumentando. Esta línea muestra el promedio de los últimos 100 años, ¿ya? Cómo se ve que ha ido aumentando la temperatura. Y esta línea muestra los últimos 50 años. ¿Y qué muestra esto? Que el aumento de temperaturas en los últimos 50 años ha sido más pronunciado que en los últimos 100, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Uno, ¿cierto? Quizás el más tangible es el aumento de las temperaturas, que lo acabamos de ver. Sin embargo, hay otros efectos que pueden ser tanto más importantes. Por ejemplo, la disminución en las precipitaciones. El aumento, y aquí pongo entre paréntesis, o disminución de la evapotranspiración. La evapotranspiración es cuánta agua evapotranspira un lugar o un cultivo, ¿cierto? ¿Y por qué aumento o disminución? Por lo que viene después. Porque también puede haber un aumento o disminución de la nubosidad, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se cree, o los modelos dicen, que aumentaría la nubosidad costera. Al aumentar la nubosidad costera, disminuye la evapotranspiración, ¿ya? Entonces, pero en cambio en la zona central, en el Valle Central, van a aumentar las temperaturas, va a disminuir la humedad relativa, eso hace que aumente la evapotranspiración y que también que haya menos nubosidad, ¿ya? Entonces, estos cambios no es tan fácil predecir qué es lo que va a pasar, y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Lo hemos visto en distintos lugares. Otro de los efectos del cambio climático, que también es muy importante, es el aumento de los eventos climáticos extremos, como se llama, ¿ya? Por ejemplo, esta lluvia que tuvimos el 30 de enero, ¿ya? Que afectó fuertemente a algunas zonas productivas, o granizo,
ya hace un par de años, hace un par de temporadas, si no me equivoco, hubo una granizada en octubre, ¿cierto? Que afectó fuertemente la zona como cordillerana de la sexta región. Codegua, Requino, Atotigüe, toda esa zona le pegó muy fuerte y el daño que produce el granizo es que rompe los brotes, rompe los racimos, rompe la hoja. Entonces, por ejemplo, en Totigüe hubo cuarteles completos que se perdió toda la producción por este granizo, ¿ya? Y esos eventos aumentan con el cambio climático. Heladas, ¿cierto? Heladas fuertes. Si se meten a leer las noticias de ayer y de hoy día en Europa, están teniendo unas heladas muy fuertes, de temperaturas muy bajas, cuando las plantas ya están brotadas, ¿ya? Entonces eso implica que se queman los brotes y se pierde toda la producción. Y otro fenómeno que está asociado al cambio climático son los incendios forestales. Por ejemplo, en California y en Australia, los incendios forestales han aumentado considerablemente en los últimos años, dado la sequía y otras cosas, y esto afecta negativamente la producción de vino, por lo que se llama, porque hay un daño por humo, ¿ya? Los vinos, la fruta, se impregna de este humo o toma este CO2 y los vinos producidos tienen olor a humo, ¿ya? Entonces, eso ha sido un problema importante en California y en Australia, tanto así que hay mucha investigación en los últimos años respecto al efecto nocivo del humo, cómo manejarlo en la bodega, cómo manejarlo en el campo, etc. ¿Ya? Entonces, estos podrían ser efectos del cambio climático que podríamos ver en el futuro. Les decía que uno de los problemas es la disminución de las precipitaciones. Y este cuadro muestra cómo en Chile se proyecta una disminución de las precipitaciones en el tiempo. Entonces acá abajo en la escala muestra hacia los colores café, mientras más oscuro, mayor es la disminución de la precipitación respecto a los promedios que tenemos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, vemos que para el año 2040, la zona, esta vendría siendo la cuarta región, ¿sí? Disminuiría entre un 20 y un 30% sus precipitaciones, donde ya precipita poco, ¿cierto? Y la zona central, un 10% el promedio de precipitaciones, donde también se precipita poco, ¿ya? Y para el año 2100, miren, 30, 25, 30% de disminución. Entonces, eso es un tema importante, ¿ya? Del cambio climático. En mi opinión, es más importante que el aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas, nosotros, dentro de todo, podemos manejarlo un poco más, pero si no tenemos agua, se nos complica bastante el panorama. Este gráfico muestra cómo ha cambiado el índice de Hagelin, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos? El que se usa para las zonas de latitudes más altas, en los últimos años y cómo se proyecta que va a pasar, ¿ya? Aquí en colores les puse la clasificación que tenían estas distintas zonas, ¿cierto? Muy fría, fría, templada. Esto es en el norte de Italia, en Austria y en Alemania. Y si vemos, por ejemplo, Geisenheim, que es una zona productora de vino en Alemania, en el año 1950 o en la década de los 50 estaba considerada fría y se proyecta que para el 2050 ya sea una zona temperada, ¿ya? Si miramos Eisenstadt, supongo que se pronuncia así, lo mismo, década del 50 fría, y ahora ya está temperada y se proyecta que puede ser incluso más que eso, ¿se fijan? Entonces, estos son efectos de la temperatura y las proyecciones de cómo van a cambiar la temperatura. Algo tangible que podemos ver es cómo, imagínense, esto es también en Alemania, la cosecha del Riesling. Tienen información desde 1700, de cuándo comenzó la cosecha del Riesling, y se puede ver cómo hay una tendencia hacia cosechas cada vez más tempranas, ¿ya? Y si se sigue esa tendencia,
por el aumento de las temperaturas, va a ser cada vez más temprano. Efecto del cambio climático. Ya. Este paper, que se llama Cambio Climático, Vino y Conservación, lo interesante es que uno de los autores, que se llama Pablo Marquet, ¿cierto?, es investigador de acá de Chile, ¿ya? Trabaja en la Universidad Católica, o creo que en ese minuto trabajaba en la Universidad Católica y ahora está en otra universidad, no me acuerdo, pero lo importante es que él participó de este trabajo. Y en este paper, una de las conclusiones que sacan es que como consecuencia del cambio climático, y considerando no solo el aumento de las temperaturas, sino otros factores, se espera que la superficie adecuada para la viticultura disminuya, ¿ya?, entre un 25% en Chile y un 73% en la zona mediterránea de Australia para el año 2050, cuando se toma el escenario más pesimista de cambio climático. En el menos pesimista, de todas maneras en Chile habría una pérdida de un 19% de la superficie adecuada para la producción de vino para el año 2050. O sea, el año 2050 está ahí a la vuelta de la esquina. Acá les puse qué es lo que significa el RCP50. Son nomenclaturas que ocupan en la modelación del cambio climático. El caso del RCP 8,5, que es el más negativo o el más pesimista, considera que habría un aumento de la temperatura de 4,6 grados, 4,3 grados Celsius para el año 2100 respecto al promedio de la era preindustrial, ¿ya? Ese es el escenario más pesimista. En ese mismo paper tienen un análisis para distintas zonas vitícolas. Acá en el cuadro B estamos nosotros, está Chile, ¿cierto? Entonces, la zona en rojo es lo que donde actualmente se cultiva vid y que dejaría de ser adecuado para el cultivo, ¿ya? Y se ve que hay lugares donde se mantiene la capacidad de producir vid para vino y lugares nuevos donde se podría producir, donde se podría plantar, ¿cierto? Y acá se mueve hacia el sur, ¿se fijan? Estos son los modelos. Por ejemplo, el azul más oscuro dice que el 90% de los modelos de cómo va a ser el cambio climático concuerdan que estas zonas van a ser buenas para la producción, ¿ya? Entonces, el mensaje en el fondo es que el cambio climático va a afectar la producción de uva para vino, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo podemos mitigar los efectos del cambio climático? Y este es un resumen de una lectura que les puse yo como lectura complementaria, que está en español, que habla un poco más en detalle de esto. Pero básicamente ahí podemos tener dos estrategias de corto plazo y de largo plazo, ¿cierto? En las estrategias de corto plazo, ¿cierto? Hay a nivel de la canopia es la parte, son los brotes, las hojas y los racimos. Esa es la canopia, ya lo que crece cada año. Se puede, por ejemplo, hacer un cambio en el sistema de conducción. ¿A qué se refiere esto? La típica sistema de conducción de las vides de vino es la espaldera, ¿cierto? Que es una espaldera vertical en que están todos los brotes ordenaditos hacia arriba y se mantiene así ordenado. Un cambio que se está realizando ahora es que esas espalderas no sean tan apretadas, se dice, ¿ya? Esas espalderas tienen alambres que uno va moviendo para poder ir apretando los brotes y que crezcan derechos. Lo que se hace ahora es no apretarla tanto, cosa que la espaldera sea la canopia sea un poquitito más ancha, y al ser un poquitito más ancha da más sombra a los racimos, ¿ya? Y así se evita que los racimos se quemen, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese es un cambio. Momento de poda. Si hay más eventos de heladas, ¿cierto? Yo podando más tarde hago que las plantas broten más tarde y ayudo a que escapen de esas heladas, ¿ya? Desbrote y deshoje un poco también en la misma línea del cambio del sistema de conducción.
desbrotar menos. Desbrotar es eliminar brotes que salieron donde yo no quería que saliera un brote, por ejemplo. Y deshojar es eliminar hojas en la canopia para permitir que haya más entrada de luz. En algunos casos ya se está dejando de hacer desbrote y deshojes para aumentar la cantidad de hojas y disminuir la luz directa a los racimos para que no se quemen, ¿ya? Entonces es una estrategia de mitigación de corto plazo, porque eso lo puedo hacer esta temporada, ¿ya? Aplicación de fotoprotectores. Por ejemplo, hay en algunos lugares se está aplicando caolinita, que es una arcilla blanca, que no sé si ustedes se han fijado de repente en los manzanos. Cuando uno va por la carretera se ven árboles de manzano blanco entero y todas las manzanas blancas. Bueno, a esas se le aplicó caolinita para evitar que se quemen con el sol. Y esta es un poco la misma idea en las vías. ¿Ya? Aplicar esto para que se refleje más la luz y que no se queme la fruta. También se pueden usar mallas que pueden ir cubriendo todo el viñedo o solamente la zona de los racimos. Y acá, a esto lo agregué yo, dejar más hojas, ¿ya? Que de todas maneras permite filtrar la luz que llega a los racimos y para que no se quemen. Otra estrategia de corto plazo es el riego, regar más o regar más frecuente o en distintos momentos para evitar estrés en las plantas. Manejo de suelo con distintas estrategias de labranza, de cultivos de cobertura que permiten que baje la temperatura del suelo, aplicación de mulch sobre las hileras para que se pierda menos agua, etc. Y estar atento, por supuesto, a las plagas y enfermedades porque estas mayores temperaturas pueden tener dos efectos. Uno, que haya más generaciones de algunas plagas y enfermedades, o que sean más rápidas, o que ingresen nuevas plagas y enfermedades a nuestros viñedos, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta como consecuencia del cambio climático. A largo plazo, ¿cierto? Ya son cambios en el sistema de conducción. Cuando yo planto un viñedo nuevo, ¿cierto? Si yo estoy plantando ahora, tengo que pensar que un viñedo está pensado en durar por lo menos 20 años, ¿ya? Y ya sé que en 20 años más las temperaturas probablemente van a ser más altas, las precipitaciones van a ser menores, entonces tomar en consideración todos esos factores al momento de yo seleccionar mi sistema de conducción. La falta de agua, ¿cierto? Cuándo voy a podar, la altura del viñedo. ¿Por qué? Porque mientras más cerca del suelo, mayor es la temperatura. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en zonas donde el suelo tiene mucha piedra y se calienta mucho, puedo aumentar la altura del viñedo para que no se me queme la fruta por esa razón, ¿ya? Si se fijan ustedes las fotos antiguas de viñedos antiguos en Europa, o también si van a, ¿cómo se llama? A la zona sur de Chile, a Itata, donde el sistema de conducción, las plantas se conducen en cabeza y muy cerca del suelo, para que para ayudarse con esa temperatura, que aumentaba un poco la temperatura del suelo, y poder madurar, ¿ya? Entonces acá la idea sería al revés, levantar un poco la altura de los racimos para que estén más lejos del suelo y no se quemen, ¿ya? Por otro lado, un sistema de conducción más alto también ayuda a disminuir los riesgos de daños por helada, ¿ya? Porque la zona, el aire más frío, ¿cierto? Como se va hacia abajo, en un sistema de conducción, ¿cierto? En que las plantas o las yemas, los brotes están creciendo a 30 centímetros de altura versus uno que está creciendo a 80 centímetros de altura, esa diferencia de altura puede significar que se hiele o no se hiele, ¿ya? La distancia de plantación, ¿por qué es importante? Porque mientras más denso es un viñedo, más agua ocupa, ¿ya? Entonces, como en el futuro va a haber menos agua, quizás yo debería pensar en distancia de plantación un poco más generosa, o sea, tener menos plantas por hectárea, para que puedan tener acceso a esa poca agua que va a haber. Después, otra estrategia de mitigación de largo plazo es la selección clonal, tanto variedades, ¿cierto?, como clones, y los portainjertos. Dentro de las variedades tradicionales, hay variaciones clonales que se llaman, ¿cierto?, que, por ejemplo, un clon de Cabernet Sauvignon puede tener
2 o 3 semanas de diferencia de madurez con otro clon de Cabernet Sauvignon, ¿ya? Entonces, si yo estoy plantando una zona más cálida, voy a buscar este clon que madura más tarde para que madure en una época de menor temperatura, ¿ok? Por el lado de los portainjertos, voy a buscar un portainjerto que, por ejemplo, sea más resistente a la falta de agua, ¿ya? O que sea más resistente, por ejemplo, si hay mayor crecimiento de los nematodos, que son unos gusanos microscópicos que viven en el suelo y que atacan las raíces, ¿cierto? Si eso por razón del cambio climático, que hay más temperatura, crecen más, etcétera, yo busco un portainjerto que sea resistente, pensando en que en el futuro puedo tener problemas. Selección varietal, o sea, qué variedad yo puedo cambiarme, ya no producir Cabernet Sauvignon, sino buscar una variedad que, por ejemplo, madure más tarde, que sea de esta que hablábamos de zonas más cálidas, para que lograr una buena calidad de fruta, ¿cierto? Fecha de brotación, pensando, por ejemplo, que Chardonnay, por ejemplo, es una variedad que brota muy temprano, ¿ya? Entonces, si yo estoy en una zona que por efecto del cambio climático está teniendo más heladas tarde en la primavera y que me afectan el crecimiento, ya no planto Chardonnay, sino que busco alguna variedad que brote más tarde, cuando se arranque de la helada, ¿ya? Lo que les decía también de las características organolépticas de las variedades. Por ejemplo, el Carmener, que tenía este problema de las metoxipiracinas, entonces busco variedades que tengan menos de esos problemas, etc. Resistencia a factores bióticos y abióticos. Si empiezan a haber más eventos de lluvias, por ejemplo, durante la temporada de crecimiento, como la que tuvimos el 30 de enero de este año, puedo pensar en buscar variedades que sean más resistentes, por ejemplo, a la botrytis. Y en ese sentido, en el futuro se va a empezar a plantar variedades híbridas, que son variedades que son cruzamientos de vitis vinífera con otro género vitis, por ejemplo, vitis labrusca, o vitis berlandieri, o vitis, qué sé yo, candicans, o lo que sea, que tienen el gen de resistencia a la botrytis, ¿ya? Entonces, estos híbridos, que no son 100% viníferas, van a ser más resistentes al oidio, a la botrytis, al mildiu, se está trabajando también en resistencia a la aloesia, que es una polilla que afecta a la vid. Entonces, en el futuro se van a utilizar estas variedades híbridas pensando en estos eventos climáticos que pueden ocurrir. Y finalmente, el uso de variedades no tradicionales. Yo les contaba que en el mundo deben haber 10.000 variedades de vino, sin embargo, son 20 las más plantadas. Y en Chile eran 5 las más plantadas, ¿se acuerdan? Entonces, empezar a abrir el abanico de plantar variedades no tradicionales que quizás se adaptan mejor a estos cambios en el clima, ¿cierto? Por ejemplo, variedades del sur de Italia, que están más acostumbradas a la temperatura, o variedades portuguesas, que también están acostumbradas a zonas más cálidas, empezar a buscar por ese lado como estrategia de mitigación de largo plazo. Finalmente, lo que es menos realizable, es más complicado, es moverse, ¿cierto? Si yo quiero producir un Cabernet en el Maipo, no lo puedo ir a producir a Cauquenes, ¿cierto? Pero claro, quizás, dado que en Maipo, si se pone catastrófico el tema de la falta de agua y no tengo agua para regar, voy a tener que moverme. Y voy a tener que moverme a una zona productiva donde todavía haya agua disponible para producir. Entonces a eso se refiere con el traslado de sitio, buscar nuevas zonas productivas. Entonces, el cambio climático en general se percibe como un riesgo importante para la viticultura, ¿cierto? Amenazador en algunos casos o desafiante en la mayoría de los casos. Como les decía, es algo que tenemos que tomar en consideración para los próximos 20 años y tenemos que estar preparados para trabajar en ello. En general, la adopción de estrategias de adaptación oportunas permite reducir este riesgo, ¿ya? O sea, si bien es complicado,
en general todavía no es catastrófico y todavía se puede manejar, ¿ya? Aún hay incertidumbre, ¿cierto?, respecto a cómo va a afectar el cambio climático. Lo que les decía yo, puede ser que aumente la nubosidad, que disminuya la nubosidad, que aumente las lluvias concentradas en eventos muy fuertes, que no permitan acumular el agua, etc. Entonces, todo esto implica que tenemos que ir trabajando año a año para adaptarnos a esta nueva, a este nuevo escenario. Y para eso se necesita trabajo en equipo, se necesita investigación, se necesita información, etc. Con eso terminamos el tema del cambio climático. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Siguen ahí o no? Sí, veo que siguen ahí. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. A ver, yo diría...